posteriores en dentición decidua. ¿Okay? Recalco, dentición decidua. 3. Identificar los factores etiológicos relacionados a estas alteraciones anteroposteriores. 4. Reconocer los signos clínicos tempranos de estas alteraciones anteroposteriores. Y 5. Entender la importancia de la ortodoncia preventiva e interceptiva. Bien, iniciemos entonces la clase de hoy. Bien, toda maloclusión o anomalía dentofacial debe evaluarse en los 3 planos del espacio: en sentido anteroposterior, en sentido transversal y en sentido vertical. El día de hoy vamos a ver los problemas anteroposteriores. Bien, tengan en claro eso. El patrón de crecimiento general sigue una gradiente cefalocaudal. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento empieza por la cabeza y se va extendiendo hacia las extremidades. Bien, en un feto de más o menos 2 o 3 meses, la cabeza es la mitad del total del cuerpo. Cuando el bebé nace, ya corresponde la cabeza a un 25% de la longitud total del cuerpo. Y después, en una etapa adulta, constituye un 12%. Bien. El patrón de crecimiento facial también sigue esta gradiente cefalocaudal, de tal manera que lo que está más desarrollado es la bóveda craneal, la base craneal, y la cara está poco desarrollada cuando el bebé nace. ¿Se dan cuenta? Eso explica por qué el maxilar se desarrolla primero, porque está más cerca al cerebro, y por qué la mandíbula es el último hueso en crecer en toda la cara. Miren esta comparación de un cráneo de un bebé recién nacido con un cráneo adulto. La cara poco desarrollada en comparación al adulto, que es casi la mitad de toda la cabeza. ¿Bien? ¿Y por qué les enseño esto? Porque cuando el bebé nace, tiene un perfil muy convexo. ¿Por qué? Porque la mandíbula está poco desarrollada, está retruida en una posición hacia atrás. Muy convexo. Sin embargo, cuando después del nacimiento, hasta los 5 años, la convexidad facial disminuye, pero se mantiene todavía un perfil convexo. Sin embargo, vemos una carita equilibrada como esta, un buen sellado labial, un sellado labial pasivo. No hay hipertonismo del músculo del mentón, hay un buen sellado facial, un contorno, ¿no?, convexo ligeramente. Para luego, muchos conocen a Frank, ¿no? Ya en la etapa adulta, el perfil tiende a volverse recto. Este es un patrón normal de crecimiento. ¿Okay? Empezamos así, transición ligeramente convexo, y en la etapa adulta, ya cuando la mandíbula termina de crecer a partir de los 18 años, se debe observar un perfil recto. Ese es el patrón normal de crecimiento. Pero ¿qué sucede? No todos crecemos igual, ¿no? Y me incluyo. No tenemos la suerte de terminar con este tipo de perfil. ¿Bien? Sin embargo, es importante que ustedes reconozcan que a los 5 años ustedes van a encontrar a sus pacientitos con un perfil ligeramente convexo, y eso es normal. Normal siempre y cuando también haya una armonía, un equilibrio, un buen sellado labial. ¿Ok? Llévense eso de la clase de hoy. Sepan eso, que es normal. Bien, voy a hacer un paréntesis, ¿no?, de unas 4 diapositivas para explicarles ciertos conceptos para que ustedes después me entiendan, ¿no?, la clase en general. En el año 1899, el doctor Edward Angler presenta su clasificación de maloclusiones, ¿no? Esta clasificación, si bien es universalmente conocida por todos la usamos, tiene varios errores, ¿ya? Uno de ellos, que solamente clasifica en sentido sagital, ¿ok? Y toma como clave la relación de las primeras molares permanentes, ¿bien? De esta manera
clasifica en 3 categorías: maloclusión clase 1, maloclusión clase 2 y maloclusión clase 3. Yo supongo que ustedes han tenido ya clases en segundo año, creo, ¿no? De clasificación. No me voy a ahondar en el tema, solamente es como para hacerles recordar. Estas son las 3 categorías: maloclusión clase 1, maloclusión clase 2 división 1, maloclusión clase 2 división 2 y maloclusión clase 3. ¿Ok? Les voy a recordar también cómo es la oclusión en dentición decidua. Ya sabemos cómo es el perfil, perdón. Ya sabemos cómo es el perfil de un niño de 5 años, lo normal. Pero ¿qué características tiene una oclusión en dentición decidua? Presencia de diastemas fisiológicos entre los incisivos, presencia de espacios primates, relaciones caninas en clase 1, las relaciones de las caras distales de las segundas molares deciduas deben ser escalón mesial, menor a 2 milímetros, y plano terminal recto. ¿Bien? No escalón distal, como vamos a ver. Overjet, según el doctor Bishara, es de 1 a 4 milímetros. Overbite, según el doctor Bishara, ¿no?, es de 10 al 40%. Ausencia de curva de Spee y una relación caja-tapa, donde la maxila cubre la mandíbula, ¿no? Solamente para recordarles, arcos espaciados tipo 1, es lo ideal, no esto. Espacios primates, que ya saben dónde se ubican, en mesial del canino deciduo superior y distal del canino inferior. ¿Bien? Relaciones caninas en clase 1, esto es lo normal en una dentición decidua, no clase 2 ni clase 3. Relación de las segundas molares deciduas, muchos a veces se equivocan y toman las primeras molares deciduas. No, no son primeras, son segundas molares deciduas, caras distales. Escalón mesial, el plano terminal recto es aceptable en una dentición decidua, pero no un escalón distal. ¿Bien? El overjet, como les dije, de 1 a 4, el overbite de 10 a 40%, ausencia de curva de Spee, ¿no?, y posición vertical de los incisivos, ¿no? Todas las piezas. Y la relación caja-tapa, maxila cubre mandíbula, o arco superior cubre al arco inferior. Por eso ustedes hacen a veces estos análisis, ¿no?, de ancho bicanino, ancho bimolar, longitud y perímetro de arco. ¿Cierto? Bien. Ya estamos, ya tienen los conceptos básicos, ya saben qué es lo normal. Ahora seguimos con nuestra clase. La convexidad facial disminuye entonces con la edad, eso tienen que tenerlo claro. Sin embargo, no todos crecemos iguales, dije, ¿verdad? No tenemos la suerte. Hay unos niños que no crecen bien, como esa niña de aquí con un perfil muy convexo, ¿se dan cuenta? Hay un problema acá a nivel del mentón, o sea, tiene que hacer fuerza para cerrar los labios. Y también en esta niña, que tiene un perfil cóncavo, correcto. ¿Okay? Si ustedes encuentran un niño a esta edad con este perfil muy convexo, o muy recto, o muy cóncavo, preocúpense. Ese paciente no está creciendo bien. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero nosotros cuando viene el paciente? Estoy segura, lo hacen entrar, lo colocan en el sillón dental y abre la boca, ¿cierto? Nadie empieza la evaluación de la cara del paciente. Los ortodoncistas iniciamos evaluación. La primera consulta es evaluar la cara del paciente desde que ingresa a consulta, desde que entra por la puerta. Ya estamos viendo frente a qué paciente estamos, cómo va a crecer ese paciente o cómo está creciendo ese paciente, si es un buen crecedor o es un mal crecedor. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender, a evaluar la cara del paciente ni bien ingresa. Sobre todo evaluar el perfil. ¿Okay? El perfil de un paciente nos dice mucho. Generalmente, el perfil de un paciente nos indica qué componentes esqueléticos están creciendo mal. Generalmente. Les digo por qué, porque a veces el tejido blando como que enmascara el componente esquelético. Pero en la mayoría de las veces, cuando ustedes vean un perfil muy convexo, o muy recto o cóncavo,
eso refleja, ¿no?, el componente esquelético. Y generalmente también podemos saber qué tipo de oclusión tiene el paciente. Generalmente, no siempre, a veces. Nada es absoluto en esta vida, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos, el perfil refleja lo que vamos a encontrar adentro. Esta niña, por ejemplo, tiene un perfil muy convexo, ¿no? Yo por evaluación facial ya puedo saber qué componente esquelético es la maxila, la mandíbula que está mal, o es la combinación de ambos. Y encuentro signos tempranos en dentición de SIDO, estamos hablando, signos tempranos de maloclusión, clase 2 en esta niña. ¿Okay? Y en esta niña con un perfil recto, también por el perfil puedo saber qué componente esquelético es, y les voy a enseñar a evaluar y determinar eso. Y oclusalmente tienen relaciones caninas 3 y tienen una mordida invertida. Usted dijo que solo se podía ver lo de dientes permanentes. El ciclo pasado hicimos escalón inicial, plano recto y hicimos clase de ángulo. Sí, por eso, teóricamente, por eso les puse la clasificación de Angle a partir de la relación de las primeras molares permanentes, ¿ok? Teóricamente es así, ¿ok? Las maloclusiones se clasifican a partir, se utiliza el término maloclusión, clase 1, 2 o 3, cuando tenemos las primeras molares permanentes. Sin embargo, no hay una clasificación en dentición decidua. Lo que dice la literatura es que en dentición decidua debemos decir signos tempranos de maloclusión, clase 2, signos tempranos de maloclusión, clase 3. Sin embargo, nosotros utilizamos el término maloclusión inclusive en dentición decidua, pero les estoy enseñando cómo debe decirse, ¿ok? Cómo debe considerarse. Dime, sí. Es una maloclusión clase 3 dental, pero no lo tienes esquelético. ¿Se puede? ¿Se puede tener esa maloclusión dental y un esquelético? Claro que sí, porque puede ser una maloclusión transdentaria. Por eso les digo, a veces ustedes, generalmente el perfil refleja cuál es el problema esquelético y también refleja lo que vamos a encontrar dentro, pero no siempre sucede así, hay excepciones. Importa el perfil, porque nosotros trabajamos sobre las caras del paciente. Los ortodoncistas tenemos esa suerte, no sé si suerte, que podemos influenciar en mejorar un rostro. O sea, el fin de un ortodoncista es dejar una cara equilibrada, lo más equilibrada posible. Lo más equilibrada posible, porque no somos magos, no somos Dios. Hay pacientes que terminan en cirugía definitivamente. Pero hacemos lo posible, tenemos medios de tratamiento desde, ¿no?, de manera muy temprana, hasta inclusive la adultez. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Por qué se producen estos problemas anteroposteriores en dentición decidua? Porque puede ser por un problema volumétrico o de tamaño, ¿no? El maxilar crece mucho, la mandíbula crece mucho, o el maxilar crece poco, la mandíbula crece poco. ¿Qué tamaño? Eso se denomina retraumatismo. Maxilar o mandibular, traumatismo, maxilar, mandibular. Puede ser un problema de posición. Bien. La mandíbula está adelantada, la maxila está adelantada, la mandíbula está retruida, la maxila está retruida. ¿Okay? Puede ser también por un problema dentoalveolar. Los incisivos están inclinados hacia adelante, una vestibuloversión, o están palatinizados o lingualizados, o están posicionados hacia adelante, protrusión incisiva, retrusión incisiva. ¿Bien? O las combinaciones de las tres podemos encontrar, de 2 o 3 más. ¿Bien? Por eso se producen los problemas anteroposteriores. Este es un esquema, ¿no? Para decirles más o menos, para explicarles. Esta es la bóveda craneal, el maxilar, el componente dentoalveolar del maxilar, la mandíbula y el componente dentoalveolar de la mandíbula, ¿no? Cuando me refiero a dentoalveolar es alveolo y dientes. ¿Por qué les pongo este esquema? Para explicarles más o menos qué componentes esqueléticos, de manera sagital, tiene, por ejemplo, este perfil convexo.
Ese perfil convexo puede ser por una protrusión maxilar, la maxila se ha ido hacia adelante, puede ser por una retrusión mandibular, la mandíbula se me ha ido hacia atrás, o puede ser una combinación de ambos. ¿Ok? Ahora, este también es un perfil convexo. En este caso, la primera niña que tiene un perfil convexo, parece ser que el problema es más por protrusión maxilar. Les voy a enseñar a evaluar el perfil más adelante, ¿ok? Porque llego a esa conclusión. Este también es un perfil convexo, pero al parecer el problema es más por retrusión mandibular. Y esto lo confirma la cefalometría, pero en bendición de SIDO no sacamos cefalometría, no sacamos radiografías laterales para hacer la cefalometría, ¿ok? A menos que sea una maloclusión clase 3, ¿no? Donde necesariamente, a veces hay excepciones en que se debe sacar una cefalometría o una radiografía lateral para hablar con propiedad, porque la radiografía que ustedes piden es lateral estricta. No siempre la conocen como radiografía cefalométrica, ¿no? Pero es radiografía lateral estricta, ¿ok? Bien. Entonces, esta niña lo más probable es que sea por una retrusión, este perfil convexo por una retrusión mandibular. Esta niña con un perfil cóncavo, lo más probable es que sea por retrusión maxilar y protrusión mandibular. O sea, puede darse que la maxila está muy hacia atrás o la mandíbula está muy adelantada o muy grande. ¿Okay? Ustedes en los libros van a encontrar a veces como sinónimos cuando hablan de retrognatismo mandibular, protrusión mandibular. Retrognatismo mandibular, retrusión mandibular, sí está bien, o un prognatismo maxilar, una protrusión. O sea, a veces utilizan el mismo término. ¿Por qué? Porque cuando una maxila es grande, también está posicionada hacia adelante. Cuando una maxila es pequeña, está posicionada hacia atrás. Cuando una mandíbula es grande, está posicionada también hacia adelante. Cuando una mandíbula es pequeña, se retruye. ¿Ok? La etiología. No la voy a aburrir mucho con la etiología, vamos a pasar rápidamente. Siempre una maloclusión, una anomalía dentofacial, tiene interactuando factores genéticos y factores ambientales. ¿Qué es importante de acá? Que cuanto mayor es el problema esquelético que tiene el paciente, va a tener peor pronóstico y menos estabilidad a largo plazo. Cuanto mayor tiene un componente medioambiental, o sea, tiene influencia medioambiental, mucho mejor será el pronóstico y mejor será la estabilidad. ¿Bien? La genética manda. Nosotros venimos ya programados genéticamente de cómo vamos a crecer. Algunos son buenos crecedores, otros no somos tan buenos crecedores. ¿Ok? Estos problemas anteroposteriores que ustedes van a ver, ¿no? Acá hay una maloclusión clase 3 arriba y una maloclusión clase 2 abajo. Con el tiempo se agravan, no se autocorrigen. Si acá empezó con un perfil más o menos ligeramente, ¿no?, convexo, pero con una protrusión del labio inferior que indica un tipo de maloclusión esquelética clase 3, miren cómo termina en la adultez. Lo mismo aquí, una niña con un perfil convexo, no hay incompetencia labial, pero ya más grandecita mantiene ese perfil demasiado convexo. Entonces, este tipo de problemas se agravan con la edad, por eso es que hay que tratarlos tempranamente, dependiendo del tipo de maloclusión. Cada maloclusión tiene un momento ideal de tratamiento. No todas se tratan tempranamente. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más tarde. Bien, las ambientales, los factores ambientales. ¿Cuáles son los que hemos visto la semana pasada, ¿no? Las alteraciones de la función, los hábitos horarios nocivos. Ustedes ya saben, no voy a repetir en esto. Voy a añadir nada más la hiperplasia amigdaliana, son las amigdalitis, las amígdalas muy grandes. ¿Qué sucede? Cuando hay amígdalas muy grandes, la lengua se va hacia adelante y desplaza la mandíbula hacia adelante, ¿no? Y está más relacionado a una maloclusión de clase 3. Cuando hay pérdida prematura de dientes decidos, ya sea en el maxilar o la mandíbula, van a determinar a veces una maloclusión clase 2 o una maloclusión clase 3, por desplazamiento de dientes hacia adelante.
Puntos de contacto prematuro, porque a veces se desvía un incisivo, en lugar de salir hacia el vestibular, sale hacia el palatino, ¿y qué hace? Al momento de contactar con el inferior, crea un punto de contacto prematuro, desplaza la mandíbula hacia adelante, ¿no? Ese es un desplazamiento funcional conocido como pseudo clase 3 o falsa clase 3. Ese es un tema también ya de una clase posteriormente que ustedes van a tener, y no voy a ahondar en esto. Bien, entonces la genética, ¿cómo podemos saber que el componente esquelético, si tiene un componente esquelético, ¿no? Y que es heredado? ¿Cómo podemos saber? Con la anamnesis, chicos. Con la anamnesis. Ahí está. Hagan bien sus anamnesis. La anamnesis sirve, ¿no? No se salten de frente al examen clínico, ¿ok? Antecedentes familiares. Es importante saber que si el paciente es diabético, el papá es diabético, si tiene hipertensión arterial, sí es importante. Pero a nivel ortodóntico, aprendan a preguntar: ¿a quién te pareces más? ¿A tu papá, a tu mamá? ¿Qué familiar tuyo tiene el mismo problema? O a la mamá se le pregunta, al papá se le pregunta: ¿qué familiar suyo tiene el mismo problema que su hijo? Ahí ustedes determinan la herencia, determinan el componente genético, ¿bien? Y el prognatismo mandibular tiene un fuerte componente genético que hace que a veces esos pacientes con maloclusión clase 3 terminen en cirugía, a veces, la mayor parte, ¿okay? Dependiendo de la severidad del prognatismo mandibular, dependiendo, ¿okay? Porque no es igual tener un overjet de -1 a tener un overjet de -7, ¿no? O sea, dependiendo de la severidad del caso. Y los ambientales, ¿qué van a preguntar? Antecedentes estomatológicos, ¿qué van a preguntar? ¿Qué les dije? Si hay hábitos orales nocivos, la triada de Graeber, frecuencia, intensidad, duración, ¿ok? Aprendan a preguntar. Bien, ahora vamos a ver los signos tempranos de maloclusión clase 2. Vamos a ver cómo diagnosticamos esto. Y como les dije, vamos a aprender a evaluar el perfil, la cara del paciente. Es lo primero que tenemos que evaluar antes que los dientes, ¿ok? Aquí hay dos niñas, ambas con perfiles convexos. ¿Se dan cuenta? Ambas tienen perfiles convexos. Pero la proyección cigomática, esta de la región malar, ¿no? Esta zona de aquí, está más abultada en esta niña. ¿Se dan cuenta? Todo ese sector parece como si se saliera hacia adelante y está más relacionada a una protrusión maxilar. En esta niña no se le ve tanto abultamiento. ¿Se dan cuenta? Síganme, por favor. La línea de implantación de la nariz es más oblicua en los pacientes con protrusión maxilar. Aquí no hay una línea muy oblicua. Por lo tanto, aquí va ganando la protrusión maxilar. ¿Ok? El ángulo nasolabial generalmente es muy cerrado en protrusión maxilar, porque va a ir influenciado también por la protrusión incisiva. ¿Okay? Aquí no se ve tanto, ¿no? Es un poquito más abierto, pero bueno, están por ahí. Pero acá está más cerrado. La longitud del mentón cuello, importante que ustedes vean esto, ¿no? La longitud del punto mentoniano blando al cuello, ¿no? Es de tamaño normal. Es subjetivo esto, no es no hay una cantidad que nos pueda decir sí, la longitud es así, pero a simple vista vemos que aquí hay mayor longitud mandibular, lo que me indica que esta paciente tiene un perfil convexo, una maloclusión clase 2 división 1, más por una protrusión maxilar que por una mandíbula retrógrada. Y esto se corrobora, obviamente, con una radiografía lateral, haciendo su cefalometría, ¿no? La famosa cefalometría. Aquí, en cambio, vemos una mandíbula corta. El ángulo mentolabial está cerrado en ambas, no hay mayor diferencia. Y si estas niñas estuvieran en reposo, tendrían incompetencia labial. ¿Okay? El tercio inferior sí está disminuido para ambas, ¿no? Pero en esta maloclusión puede ser también que el tercio inferior puede estar aumentado dependiendo del crecimiento vertical, del cual no voy a hablar porque es el tema de otra clase.
¿Ok? No los voy a confundir más. Entonces, aprendamos